Dios, el viñador espiritual, también implementa muchos cuidados para proteger nuestras vidas interiores. El fruto perfecto que Dios quiere que demos es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto que nosotros debemos mostrar al mundo. Pero por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y el Señor Jesús decía también que si permanecen en Cristo, llevaremos más fruto. Y el fruto permanente, permanecer en su palabra y que Él permanezca en nosotros, también nos va a hacer dar más fruto. Su palabra es importante, pero obedecerla es mucho más, porque al obedecer su palabra podemos obrar según lo que Él dice. Todo se trata del corazón. Lo que uno siembra va a cosechar, dice también en Gálatas 6:7. Este principio no solo se aplica a lo que es la agricultura o lo que es las finanzas, también se aplica a lo que es nuestra mente y nuestras actitudes. Todo lo que siembras, cosecharás. Ahora sí nos vamos a ir al centro de la palabra, que es en Mateo 7. Muchas veces lo hemos escuchado tal vez y nos hemos olvidado o nos hemos hecho los locos. Mateo 7:1, la nueva versión internacional dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. En la Reina Valera dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué es juzgar? Es sembrar y cosechamos también. Muchas veces lo que hacemos no solamente, como les decía, en la agricultura o en lo que es monetario es donde vamos a recibir, también en las cosas que hacemos, en nuestras actitudes del corazón. Y mucho yo creo que juzgamos. A veces juzgamos sin saber, solo mirando, solo pensando, vamos y juzgamos. Pero podemos cosechar. Y aquí decía un pastor, decía, cuando recibimos juicio o cuando alguien nos juzga, debemos pensar, ¿esto será que ellos están sembrando o yo estoy cosechando? Muchas veces nos debemos poner a pensar estas cosas, porque a veces creemos que las cosas que nos pasan o nos juzgan son cosas que nos están agrediendo o están haciendo, pero debemos pensar también, ¿no será que estamos cosechando lo que hemos hecho antes? Es tan importante. Y en mi Biblia, que es la versión internacional, es de la pastora Joyce Meyer, ella compartía una historia que realmente la quiero contar, porque ella decía que ella había tenido 3 embarazos y dice que los 2 primeros embarazos las pasó así, súper bien, no tenía problemas, no tenía náuseas, no tenía nada. Y el tercero dice que era un malestar, que no podía ir ni a la iglesia, ¿no? Terrible. Y decía tanto que todos se divertían, su esposo, sus hijos, y ella no podía ni estar con ellos. Y el momento en que le había dicho al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo he pasado 2 embarazos muy bien, ¿y por qué ahora me está pasando esto? Yo trabajo para ti, yo soy tu hija, ¿cómo te he pedido que me alivies y me está pasando? Y ahí el Señor le traía a memoria y le decía que alguna vez ella con otras hermanas habían juzgado. Y habían juzgado
a otra hermana que estaba embarazada y que no venía a los estudios. Y ella decía, ¿cómo? Si el embarazo es fácil, si seguro que no quiere venir por flojera o porque hace frío o no quiere venir. Entonces le trajo eso a la memoria el Señor, a ella. Y ahí en el verso, en Mateo, en el verso 6:6, dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelva contra ustedes. Y no despedacen ni echen sus perlas a los cerdos. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Y qué es? Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el amor de Dios. Y esas son las perlas. Y esas son las buenas obras. Y son las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Cuando juzgamos, condenamos y hablamos mal, estamos echando estas perlas, que es el amor de Dios, a los perros, a los espíritus inmundos. Y eso que deberíamos hacer es dar ese amor. Y si aquí se dan cuenta, está hablando a la iglesia, está hablando a los que tenemos perlas, a los que hemos recibido del Señor, hemos recibido ese amor. Por eso que aquí, entre nuestra familia, que ya somos hijos de Dios y somos cristianos, no debería haber juicio, no deberíamos juzgar, sino deberíamos hablar en amor, deberíamos bendecir a las personas y pensar qué haría yo si fuese ella y no tener tan fácil nuestra boca o nuestra mente para juzgar, porque aquí dice en su palabra, estás echando las perlas a los cerdos, ¿no ve? Y ahora nos vamos a ir a Lucas. En Lucas 6, del 37 al 38, pero lo vamos a leer al principio. Dice, no juzguen y no se les juzgará. Ya en el final del versículo del 38 dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero si se dan cuenta en el centro, dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Aquí qué dice? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darás en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor, o siempre hemos entendido eso de dar cosas, de dar dinero, de dar, ¿no? Pero aquí clarito nos dice que podemos juzgar, podemos condenar, podemos perdonar, y todo es una cosa de dar. Pero al dar, también se nos multiplica. Se nos multiplica y aquí, y ahí mismo dice que se nos va a dar en buena medida, abundante, rebosando, remecida, ¿no ve? Dice, buena medida, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. No solo se refiere a lo bueno, se refiere también a lo malo. Si tú juzgas, vas a recibir juicio y en buena medida, rebosante, ¿no? Abundante, remecida y que abunde en tu regazo. Y es así, porque esa medida que hablan es una medida de agricultura. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando había cosecha, había una ley que en el centro los obreros cosechaban, pero las esquinas, ¿se acuerdan de Boaz y Ruth? ¿No ve? Entonces, cuando
se cosechaba, se dejaba las esquinas a los pobres. Y cuando son pobres necesitas recibir, o sea, necesitas recogerlo más, ¿no ves? Y a eso se refiere eso de buena medida, abundante, remecida y rebosando y pesada, ¿no ves? Y cuando nos juzgamos vamos a recibir esa medida pesada y rebosante y en nuestro regazo. Cuando condenamos, es lo mismo. Cuando condenamos, qué peligrosos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Recibimos buena medida, abundante, remecida y reposando en nuestro regazo. Pero, como hablaba la anterior vez, cuando perdonamos, recibimos lo mismo. Perdonamos y recibimos buena medida, abundante, remecida, reposando en nuestro regazo. Todo se trata del corazón, hasta lo que damos, ¿no ve? Todo se trata del corazón. Por eso cuando pensemos en estas cosas, pensemos lo que vamos a recibir. Pero no solamente es que damos para recibir, sino cuando damos vamos a recibir lo que damos, ¿no ve? Y a eso se refiere el Señor cuando debemos dar un buen fruto, porque cuando damos amor, damos paz, damos paciencia, damos benignidad, damos templanza, vamos a recibir eso también. Por eso dice el Señor, lo que siembras vas a cosechar. Por eso lo pone como ejemplo todo lo que es agricultura y para que entendamos. Pero eso estamos sembrando. Por eso cada vez que nos podamos a pensar en querer juzgar a alguien, es mejor, Señor, no, calladitos nomás, ¿no ves? Hasta con nuestro corazón, porque no solamente podemos hablar, también pensar. Y por eso dice que esto es cuestión de mente, dice, ¿no ves? No dices de tu boca, dice de tu mente. Por eso, ¿qué dice el Señor? Que esto se trata de tu corazón. Ahora vamos a hablar de lo más difícil, de dar. Y nos vamos a ir al Deuteronomio. Al Deuteronomio. Lo voy a leer primero lo que está preparado. Deuteronomio 15, 7. Este capítulo se habla de ayudar. Y dice, cuando en alguna, a partir del 7, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y prestaré generosamente lo que necesite. Cuando habla de esto, el Señor nos está tratando, ¿qué? Nos está tratando el egoísmo. ¿Qué les leí al principio? Que en los últimos tiempos la gente va a ser amadora de ellos mismos, egoístas, envidiosos, todo eso, ¿no ven? Y el Señor, no es que el Señor no nos puede dar o le puede dar al hermano, pero Él quiere que nosotros nos ayudemos entre hermanos. Y dice el hermano hebreo pobre, dice, ¿no ve? En el 9 dice, no des cabida a tu corazón a la perversidad, a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón, de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no le des nada. ¿Por qué habla de esto? Les voy a poner en contexto. Este capítulo habla del año del perdón. Ellos habían designado, después de 7 años, es el año del perdón de las deudas. ¿Por qué? Porque el Señor decía que ninguno de su pueblo puede ser pobre. Entonces, para progresar, que ellos se prestaban, ¿no ve? Por eso yo creo que el pueblo judío son millonarios, ¿no ve? Son el 0,5% del mundo
y son creo que el 15%, si lo he leído bien, de los millonarios de este mundo. Entonces, es estos principios que el Señor pone y ponía en su pueblo. Y decía, después de 7 años, este año va a ser el año que vas a perdonar tu deuda o su deuda a tu hermano. Y le prestas al pobre, al que no puede pagar. Porque el Señor dice que cuál es bienaventurado dar al que no tiene, es bienaventurado dar la capa, es mejor dar al que no puede pagar, porque el Señor te lo va a pagar. Y es lo que hablaba y dice, no descabida a la mente, dice que, ay no, este año ya es el 7º y este hermano le ha ido mal en su cosecha, entonces, si le presto no me va a devolver. Es cuestión de corazón, ¿no ves? Cuando te piden, es bien difícil, hermanos, es verdad. Yo paso por cada vez paso con lo mismo, porque dice, ay, préstame. A veces estoy diciendo, ay, no, y me devolverá, así, ¿no? Y después digo, no, Señor, todo es tuyo, y sé que aunque no me devuelva, tú me vas a devolver, porque no es mío. Pero está en la palabra, ¿lo ves? Y dice, es tu corazón. Tu corazón tiene que aprender esto, que no tienes que ser egoísta. Cuando nosotros hemos nacido en este mundo, tal vez no teníamos otra vida. ¿Cuántos tienen hijitos chiquititos? ¿No ves? ¿Y cuántos de sus hijitos los invitan a pasear, a jugar a los vecinos? Todos, ¿no ves? O a los amiguitos del colegio, qué sé yo. Entonces vienen y dice, ay, pero el juguete que está ahí lo alza el vecino. Y tu hijito dice, mamá, no, ese es mío. ¿No ves? ¿Cuántos dicen, no, es mío? ¿Pero qué dices? Pero, ay, préstale. No, ese es mi juguete preferido. Le prestan otro y dice, no, con ese yo estaba jugando. ¿Y cuántos somos así, no ve? De naturaleza somos así. ¿O no? Los que tienen hijitos saben. Y yo tengo sobrinos así que pasa. Y dice, es mío. Y todos nosotros también decimos, es mío. Lo que el Señor, lo que trabajamos, nuestro sueldo, ay, Señor, es mío. ¿No ve? Pero nada es nuestro. Todo es del Señor. Por eso el Señor ha puesto esto del diezmo, porque el Señor no necesita nuestra plata. Allá tiene calles de oro, mar de cristal, puertas con diamantes, con rubíes. El mandato del diezmo, de la ofrenda, de ayudar a tu hermano, es cuestión del corazón y nuestro corazón, para que nuestro corazón no se vuelva codicioso, envidioso, egoísta, sino que seamos hijos verdaderos de Dios, porque Él nos ha dado todo. Él nos ha dado su vida, nos ha dado libertad, como cantábamos, nos ha dado vida, ha dado su vida por nosotros. Hemos dejado de estar muertos. Entonces, el nuevo nacimiento, los nuevos hijos de Dios, deberíamos, en vez de ser mío, ser comparto. No es mío, porque todo lo que es nuestro debería pertenecer a Dios, es pertenencia de Dios. Solo somos mayordomos, solo somos administradores de lo que Él nos da, en dones, en dinero, en cosas. Pero esto te trata del corazón. Muchos pasamos tal vez problemas financieros y la verdad es que ya les dije al principio que voy a hablar la verdad con amor, porque está en la palabra. Es porque el Señor quiere que sepamos que nada es nuestro, que todo es de Él. Y aquí, siguiendo en lo que dice Deuteronomio, no descabida tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año 7º, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo, necesitado, y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás
convicto de pecado. En el 10 dice, no seas mezquino, sino generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tu hermano, con tus hermanos hebreos y con los pobres que necesitan de tu tierra. Dice el Señor que es un mandato ser generosos. Es un mandato darle al Señor. Y en el 13, saltando al 13, en Deuteronomio 15:13, dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Es una orden. Es una orden ser generosos, no solo con dinero, con amor, con ayuda, con ser buenas, con hacer buenas cosas. Porque todo lo que pensamos nosotros de dar, estamos pensando siempre en dinero, ¿no ve? Y realmente hoy día no traje dinero, ¿no ve? Y no sé quién me puede prestar dinero. Tal vez hoy día es el 7º año. Gracias, Miki. Miren, me ha prestado, me ha dado el Miki. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué el Miki y ninguno de ustedes se ha levantado? A ver, ¿por qué quieren que les explique? Porque yo al llegar le di al Miki. ¿Lo ve? Es así. Él me ha dado fácil porque esto es mío. ¿Entienden? Entonces, todo lo que tenemos es de Dios y lo debemos dar. Así de fácil, porque no es nuestro, es de Dios. ¿Entienden? Y cuando damos, y cuando ayudamos, y cuando somos generosos, Él nos ha prometido bendecirnos, bendecir nuestro trabajo, bendecir lo que hacemos, bendecir nuestras generaciones, nuestras familias, todo está en su palabra. El Señor dice, permaneced en mi palabra y haced mi palabra y todo se va a hacer. Por eso les decía la anterior semana, el perdón trae bendición porque es algo bueno. El dar trae bendición. Entonces, todo es del Señor, ¿no ven? Y un poquito para terminar y concluir, nos vamos a ir rápido, pero lo vamos a meditar. En Hebreo, en Hechos, el 20 al 35, Pablo nos dice, con mi ejemplo les he mostrado que es precioso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Realmente hay más dicha en dar que en recibir. Yo la verdad creo que he aprendido antes de llegar al Señor a dar. Por el ejemplo de mi mamá. Cuando éramos pequeñitos, mi hermano y yo, mis tíos se quedaron endeudados. Y mis papis se quedaron en Bolivia, mis tíos fueron afuera. Por eso no tengo parientes aquí. Y mis papis asumieron las deudas de mis papás, de mis tíos, mis papis. Y mis papis nunca les cobraron a sus hermanos. Asumieron sus deudas, asumieron la persecución de los acreedores, asumieron, inclusive mi papi ha estado dentro de la cárcel y tenía el favor de un señor que yo creo que era el favor de Dios, porque había ese que el señor, el de la cárcel le decía, ¿sabes qué? Ven en la mañana y te vas en la noche a dormir a tu casa y vuelves. Y así ha estado un tiempo mi papi, no sé cuánto, porque eso me lo contó mi mami. Nosotros éramos muy chicos. Gracias al Señor, nunca nosotros hemos sentido esa necesidad, esa persecución. De chiquita me acordaba, ¿no? Que venían y preguntaban por mis tíos, por mis
por la gente, por mis primos, pero por mis tíos, ¿no? Pero no sabía por qué los buscaban, y era porque debían plata. Y cuando mis papis ya pudieron cancelar, pagar, ellos nunca les cobraron. Y yo creo que pues, el Señor por eso los ha empezado a bendecir a mis tíos, ¿no? Porque nunca hemos peleado por plata en mi casa. Mis papás nunca se han enojado con sus hermanos, nunca les han dicho por tu culpa o porque por esto nosotros. Mi mami me contaba y me decía, tenía yo regalos en mi matrimonio, porque nosotros éramos chiquitos, y mi mami dice que guardaba sus cositas de matrimonio, su cocinita nueva, porque en esa época regalaban, ¿no? Y los japoneses regalaban cosas así como refrigeradores, cocinitas y qué sé yo, relojes, ¿no? Y mi mami dice que guardaba su cocinita para tener su casa y llevar su cocinita. Y cuando vinieron a la casa acreedores, dice que mi abuelita mostró su cocina y habían visto la cocina de mi mamá. Y no, queremos esta ahí porque es nueva. Y mi mamá se lo dio. Pero nunca les ha cobrado a mis tíos. Y yo creo que por eso el Señor nos ha bendecido y tenemos casa. Y aparte de eso, mis papás siempre nos han enseñado a ser dadores, siempre a ayudar. Mi mami se congregaba en una iglesia muy pequeñita donde eran pocos los hermanos, pero siempre que el pastor decía, necesitamos lápices o necesitamos cuadernos para la escuela, y creo que eso me ha quedado, realmente es una herencia de mi mami, aparte de que el Señor te pone y te ordena. Me decía, yo no trabajaba, pero no ganaba mucho, pero siempre mi mami me decía, damos a mitades, todo era a mitades con mi mamá. Y me decía, damos a mitades, y creo que eso me ha enseñado a ser dadora, y dadora alegre. A ratos sí, ¿no? Te dices, ay no, y si me va a faltar, ¿no? Pero nunca te falta. Yo les puedo testificar. A veces dudas y dices, ay, tal vez este mes, no sé. Y a veces dices, voy a ahorrar. Y ese mes que digo voy a ahorrar, les juro que tengo más cosas para dar y más cosas para gastar, pero el Señor nunca me ha dejado, nunca nos ha faltado y nos ha dado para dar inclusive. Y era así mi mami, y realmente la bendigo y le agradezco su corazón, porque cuando ella ha vivido esa escasez, podía ser más agarrado, ¿no? Pero mi papá era un poquito, porque decía, no te vas a prestar, no vas a fiar, ni a la tienda me dejaba ir a prestarme un dulce. Mi papá era corriendo y pagaba por lo que les había pasado. Pero mi mamá era dadora alegre a todos, decía, ayudaremos. Y realmente te ayuda a no amar el dinero. Cuando yo empecé a trabajar igual, ganaba, y eso para los chicos, para los jóvenes, cuando empiecen, ayuden en su casa, den. La verdad es una bendición, porque cuando yo empecé a trabajar y no sabía yo trabajar, solamente que llegué feliz a hablar con mis papis y le decía, papi, me han contratado. ¿Y cuándo te van a pagar? 300 bolivianos. Y yo, feliz. Y mi mami, qué bien, hijita, ahora vas a pagar la luz. Y la luz era 200. Y he pagado desde ese día la luz en mi casa, la verdad. Y todo ha sido sustentado por el Señor. Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechan. No dejen que ese corazón se vuelva egoísta, ni que tenga pena el dar, porque dice, cuida tu corazón, que no sea mezquino, que no te arrepientas de ayudar. Da, porque no es tuyo, es de Dios, y eres solamente instrumento de bendición. Cuando hemos llegado a esta casa, como hemos llegado al Señor, a Él, tú dices, yo te bendeciré, pero tú serás una bendición. Todo tiene que fluir, no es nada para nosotros, les cuento. Todo es para ayudar y bendecir a los demás. Porque si bendices, el Señor te aumenta.
medida buena, apretada, remecida y rebosante en tu regazo. ¡Wow! Por eso nosotros aquí no deberíamos estar pidiendo así, deberíamos tener un propio lugar, deberíamos estar ayudando afuera. Es cuestión de corazón y la unión hace la fuerza. Y la palabra nos ordena. Por eso que quiero pedir al Señor que ponga esa palabra en nuestro corazón. Todo se trata del corazón y todo se trata de dar y no de recibir. Porque a veces podemos decir, como su palabra dice, doy y me va a dar. No es eso tampoco. No es esperar que te vas a recibir, sino es darlo con alegría, de corazón. Como ahorita el Mickey me lo ha dado, ¿no ve? Él no le ha dolido darme porque era mío. Igual, todas las cosas que recibimos y tenemos son de ahí. ¿No ve? Todo viene de ahí, todo vuelve ahí. Pero todo se trata del corazón. ¿No ve? Oraremos, por favor, hermanos, párense, que esta palabra sea un poquito en nuestros corazones trabajando, porque tenemos que aprender a no juzgar, a no condenar y a dar ese fruto perfecto que Dios quiere. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no nosotros, porque nosotros no podemos. Somos solamente barros, como decía la alabanza, tenemos que mostrar su luz, Él en nosotros, que su palabra permanezca en nosotros y que sea que nosotros hagamos su palabra. Gracias, papito, por este día, Señor, que podamos aprender a ser dadores alegres, Señor, y que saber que nada es nuestro, que todo es tuyo, papá, y que tú nos bendices con toda abundancia, Señor. Aún nuestra salvación es gracia. Dar de gracia porque hemos recibido de gracia. Gracias, papito, por cada persona, cada hijo, cada hija que pueda ayudar en sus casas, que pueda perdonar a sus hermanos, que seamos hermanos unidos, que no rompamos familias por deudas, que no nos enojemos por plata, que no nos enojemos por esas cosas que no valen la pena, que demos perdón, aunque perdonemos deudas, Señor, que puedas poner y trabajar en nuestros corazones y confiar, porque esa es la única forma que al no tener, tenemos confianza en quién eres tú, el dador, el Dios Jireh, el que todo puede y todo tiene, el que es todo, el que nos da todo. Gracias, papito, por esta tarde. Sabemos que tú vas a trabajar en cada corazón, Señor, que tú puedas poner en nuestro corazón y nuestras mentes unidas a ti, Señor. Queremos dar fruto perfecto del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, en cada uno de nuestros corazones y que podamos obrar según tu voluntad, Señor. Ya está cerca, Señor. Ya está cerca, Jesús. Tenemos que mostrar amabilidad, mostrar generosidad a este mundo que se está perdiendo, Señor. Ser luz de esa forma, Señor. Predicar de esa forma, Señor. Mostrar que somos hijos y que sin ti nada podemos hacer. Gracias, papito, por esta tarde. Te encomendamos nuestra semana. Que seamos bendición a todo el que se acerca a nosotros y que pongas en nuestro corazón cada día el querer y el bendecir a alguien, Señor, que eso nos va a quitar, es el antídoto para todo juicio, para toda condenación y aún para un corazón egoísta. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, amén.